Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Ingrid Paz del Ministerio Restaurando las Familias. Queremos darle gracias a Dios por tu vida, agradecerte por estar conectados con nosotros en este día. Es una bendición de que tú puedas escuchar esta dosis de avivamiento que hemos estado orando al Espíritu Santo para que pueda llevar cambios a tu vida y que te pueda elevar a esos nuevos niveles que Él ha preparado para tu vida. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. En este día pues queremos continuar una serie que hemos comenzado titulada Su nombre es Jesús. Hemos estado hablando acerca de ese nombre sin igual, de Jesús. Y la semana pasada hablábamos del verbo, ese verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros y que vimos su gloria a través de esas manifestaciones. Y hablábamos la semana pasada de que una de las cosas importantes de que Jesús había, la razón por la que Él había venido a este mundo era para revelar al Padre a nosotros. Y estuvimos hablando un poco acerca de eso y qué importante es que nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo podamos tener ese acceso directo para el Padre, pero solamente es a través de Jesucristo. Así que vamos a continuar con esta serie. Esta serie, su nombre es Jesús, que hemos comenzado a estudiar. Y el día de hoy vamos a ir a Juan capítulo 3, 17. Dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí en este versículo que acabamos de leer dice que no envió Dios a su Hijo. Él está aclarando de que Jesús es el Hijo de Dios y está en mayúsculas. Si usted lee las Escrituras se va a dar cuenta de que la palabra Hijo se encuentra en letra mayúscula y esto identifica, ¿verdad?, de que está hablando del Hijo de Dios, que no está hablando de cualquier hijo, sino del Hijo directamente de Dios. Y él aquí, Juan, está diciendo de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar a este mundo. No. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, para traerle carga al mundo. No, sino que Él lo envió para que este mundo, hablando de la humanidad, pudiera ser salvo a través de Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo, el unigénito Hijo de Dios por toda la eternidad. Él está centrando, Juan aquí está manifestando y está centrando de que Jesús es el único Hijo de Dios y que si Él fue enviado aquí a este mundo, a nuestra humanidad, a nosotros, para que se manifestara a la humanidad, fue para que el mundo pudiera ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? La semana pasada también hablábamos de que a través de un hombre, Adán, ¿verdad?, y Eva, cuando le fallaron a Dios allá en el huerto del Edén, cuando ellos abrieron la puerta para el pecado se manifestó a toda la humanidad. No solamente ellos fueron dañados, diríamos de esa forma, ¿verdad?, por el pecado, sino que aún la creación sufrió los daños, los estragos que trajo el pecado. Entonces era necesario de que viniese Jesús, que Dios enviara a su propio Hijo, que Jesús se despojara de su trono para poder venir a este mundo y poder nuevamente traer esa comunión, esa relación que se había perdido por el pecado, que a través de nuestro Señor Jesucristo pudiera existir esa entrada, pudiera existir esa fundamento para que nosotros pudiéramos tener el acceso directo
al Dios Padre, para que pudiéramos tener ese acceso a tener una relación con el Padre, pero eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el día de hoy vamos a centrarnos en Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y encontramos en Juan capítulo 1, de los versículos 45 al 51, nos encontramos con una gran confesión de un hombre que se llama Felipe, que se acerca a Jesús, ¿verdad? Lo conecta Felipe a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Él se conecta y dice: espérate, aquí me parece de que este hombre está hablando como lo que las profecías hablaban en el Antiguo Testamento. Y Felipe empieza a reconocer de que este hombre, de que este Jesús que estaba en medio de él, era aquel mismo del que se había hablado, que vendría a salvar al pueblo. Y más adelante también vemos una reacción de Natanael ahí en Juan capítulo 1, 46, donde él también manifiesta, ¿verdad? Y reconoce la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí él empieza a darse cuenta también de que Jesús era el mismo Dios, que tenía las mismas características del Dios viviente, y él empieza a darse cuenta de que el Hijo de Dios, Jesús, estaba frente a él, que ese Jesús que él tenía frente a él era el Hijo de Dios. Y qué tremendo de que él confiesa y reconoce de que Jesús era el Hijo de Dios. Y vemos también ahí en todo el capítulo de Juan, y aún en muchos, yo creo que Juan se encargó, no creo, sino que Juan se encargó de manifestar a Jesús, de revelar, ¿verdad?, quién era Jesús para la humanidad. Y el resto del Evangelio de Juan revela que los discípulos también gradualmente fueron desarrollando una comprensión tan clara acerca de Jesús. Fueron entendiendo de que Jesús sí era el Hijo de Dios. Las confesiones de estos dos hombres, de Felipe y de Natanael, son un gran ejemplo para nosotros, donde nosotros fundamentamos nuestra fe del cristianismo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo la salvación, estamos reconociéndolo a Él como ese Hijo de Dios, y la salvación que Él nos dio a través de ese sacrificio. Entonces es una verdad que nos va a elevar a nosotros a tener acceso directo al Padre. Es una verdad absoluta que nos va a nosotros a direccionar para estar cerca del Padre, para conocer al Padre, para conocer todo lo que el Padre es, lo podemos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que estos dos hombres, Felipe y Natanael, llegan al entendimiento, llegan a reconocer de que el mismo Jesús que estaba frente a ellos era el verdadero Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Bueno, ahí en Juan 3:16 es la revelación de quién es Jesús, ¿verdad? Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo, a ese único Hijo, lo envía para darnos esa vida eterna. El que cree en él no es condenado, porque pero el que no le cree ya ha sido condenado. También está hablando ahí en el versículo 18 de Juan, que dice que todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado, pero el que cree, el que cree en el único Hijo de Dios, ese viene a ser Hijo de Dios también. Cuando nosotros creemos que Dios envió a su único Hijo, Él lo envió
Ya la semana pasada hablábamos, ¿verdad? De que el Hijo y el Padre es el mismo, pero aquí estamos enfocándonos de que Dios en su divinidad, el mismo Dios, siendo Él el mismo Jesús, solo se puede esto entender a través del Espíritu Santo, de una revelación del Espíritu Santo, pero fue a través de Él, ¿verdad? De que Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, lo envía a esta tierra para podernos salvar a nosotros, como lo que leíamos, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tanto el amor de Dios, fue tan inmenso el amor de Dios, que era necesario que Él enviara a su Hijo, que Él enviara a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en su Hijo, en Jesucristo, pudiera recibir la salvación. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros recibimos la salvación. Cuando nosotros creemos en Él, creer en Jesucristo nos trae esa vida eterna. Pero negar a Jesucristo nos va a llevar a ese juicio de Dios, a esa perdición. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la salvación. Y aquí Juan el Bautista afirma que la fe en que Jesús es el Salvador es el medio para lograr la salvación. Lo encontramos ahí en el versículo 36 del mismo capítulo 3, donde Él está manifestando y diciendo, ¿verdad? Afirmando que la fe en nuestro Señor Jesucristo es el medio de nuestra salvación. No hay otro lugar, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. La fe en el Señor Jesucristo, la fe es la que a nosotros nos da la libertad para poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos fe, si no creemos de que Jesucristo fue enviado por el mismo Dios, que ese es el Hijo de Dios, que fue enviado para nosotros, para que creyéramos y que tuviéramos esa vida eterna, entonces será difícil para nosotros el poder llegar al Padre. Lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que no podemos llegar al Padre si primero no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo aceptamos a Él, no vamos a poder llegar. Necesitamos entregar nuestra vida a Él, negarnos a nosotros mismos y reconocer de que Él es el Hijo de Dios, así como lo hizo Felipe y Natanael, reconociendo de que Él era el Hijo de Dios, que era evidente, que todo lo que Jesús hacía era tan evidente para creer de que Él era el mismo Dios, de que Dios lo había enviado, porque todas las obras que Él hacía, ya las hacía a través del Padre, ¿verdad? Y lo otro que Jesús, ¿verdad?, hace como el Hijo de Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, es que Él es el Hijo que da vida. Ahí en Juan capítulo 5 del 19 al 30, también Juan nos habla y nos menciona, ¿verdad?, de esa importancia de que Jesús se da a conocer como el Hijo de Dios en ese ministerio públicamente. Y Juan empieza a explicar que las enseñanzas de Jesús respecto al Padre y a sí mismo no dejaron duda a ninguna de las personas de entender de que Él estaba presentándose igual a Dios, de que Dios y Él eran el mismo. Todo el ministerio de Jesús fue a través de la obediencia a su Padre. Él obedeció al Padre en todo, ¿verdad? Como un hijo bueno, como un hijo que agrada a su Padre, Él obedeció al Padre. Por supuesto que estamos hablando de la humanidad. En su humanidad, el mismo Dios que se hace carne, el mismo Dios que habita entre nosotros, también obedece al Padre. Bueno, ¿y cómo es eso? Entonces son dos personas. No, es la misma persona, la misma persona. Jesús manifestaba al Padre. Jesús lo que quería era, y el deber de Él era, que nosotros nos conectáramos
con el Padre a través de Él. Que no hubieran más sacrificios, que no hubieran más cosas que nosotros tuviésemos que hacer para poder llegar al Padre, porque no íbamos a poderlo alcanzar a través de eso, sino que a través de Jesucristo. Todo lo que Jesús describe es un acto de la divinidad del Dios Padre y del Dios Hijo, que llevan a cabo el plan de la salvación. El plan de la salvación que en algún momento se había perdido, ¿verdad? Allá en el Edén, ya lo hemos hablado, allá en el Edén se había perdido esa salvación, esa comunión con Dios. Pero a través de Jesucristo, del Hijo que daba vida, que trae vida, que nos da a nosotros esperanza, es que nosotros podemos entender el plan de la salvación, el plan de la salvación. Ese era el propósito, de que Jesús viniese como ese Hijo de Dios a darnos ese plan de la salvación, que Él venía con tareas específicas, que Dios le había asignado algo específico a Jesús, y era venir a manifestar al Padre, pero también venir a reconciliarnos con el Padre, que nosotros pudiéramos encontrar la salvación de nuestra alma, porque nuestra alma se había perdido. Nosotros, la Biblia dice que nosotros nacimos en pecado, decía el salmista, me engendró mi madre, y todos hemos nacido en pecado. De alguna y otra forma hemos fallado al Señor, pero solo a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, que nosotros podemos estar en comunión con Dios. Solamente a través de Él nosotros podemos entrar en esa salvación tan hermosa que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Ahí en Salmo 2:1 habla de cómo honrar al Hijo para que no perezcáis en el camino. Habla la palabra, Salmo 2:1 al 12, exaltando al Hijo de Dios, hablando del Hijo de Dios. Entonces aquí encontramos en la palabra, ¿verdad?, que Juan se enfoca tanto en que el pueblo y que nosotros en este tiempo podamos reconocer y entender la importancia del Hijo en nuestra vida, que es a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos obtener la vida eterna. No hay otra forma. Déjame decirte que no hay otra forma de obtener la vida eterna. Tú podrás hacer muchas cosas, podrás hacer muchos sacrificios, pero ningún sacrificio podrá darte la salvación como lo va a hacer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocerlo como nuestro Salvador, reconocer su divinidad, que el Dios Padre y el Dios Hijo, que son uno mismo, que en la divinidad se manifestó como el Hijo, pero que es a través de Él que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la salvación, que nosotros no necesitamos hacer otras cosas para adquirir la salvación, porque ya la salvación ha sido dada. Lo único que necesitamos es reconocer a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Redentor, aceptarlo para que podamos recibir esa vida eterna. Por supuesto que hay cosas que tenemos que hacer para mantenernos, ¿verdad? Porque podemos descuidarnos en un momento y perder este hermoso regalo que Dios nos ha dado, porque es un regalo. La salvación es un regalo inmerecido, no lo merecíamos, pero el amor de Dios, así como leíamos aquí, ¿verdad?, en Juan 3:17, fue tanto el amor de Dios por este mundo, fue tanto el amor de Dios por esta humanidad, fue tanto el amor de Dios por nosotros, que envió a su único Hijo, que envió aquello que Él tenía, se despojó Jesús del mismo trono para poder venir y manifestarse a nosotros y estar en medio de nosotros, manifestando la gloria de Dios para que nosotros pudiéramos entrar en esa comunión con Él. Es a través de Jesucristo. Es a través de ese Hijo, del Hijo de Dios, que nosotros tenemos ese acceso directo
directo a la salvación, porque no hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, solo Jesucristo hombre, cuando le reconocemos a Él como el Dios Todopoderoso y que le reconocemos como el Salvador de nuestras vidas. Y es nuestra oración de que tú puedas encontrarte con este Salvador, con este nombre sin igual, Jesús, ese nombre sin igual, ese hombre sin igual, ese hombre que vino a manifestar el amor del Padre a través de su Hijo. Se manifestó ese amor, y no solamente se manifiesta el amor, sino que vemos el sacrificio que Él hace, porque el amor te lleva a ese sacrificio, y ese sacrificio fue para darnos esa vida eterna. Así que en esta hora bendigo tu vida, y que si tú estás con dudas de que si debes de seguir aquí creyendo en la fe cristiana y que no entiendes el por qué Jesucristo tiene que ser a través de Jesucristo, que las dudas que tú tengas, que el Espíritu Santo de Dios pueda abrir tu entendimiento, tu corazón, tu espíritu, para que estas verdades absolutas puedan manifestarse en tu vida y que puedas fomentar más tu fe. Quizás has estado dudando, quizás has estado escuchando corrientes que no te han estado ayudando y has estado dudando. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios nos trae paz, la palabra de Dios nos trae consuelo y nos trae claridad. Y el Espíritu Santo va a traerte esa claridad a tu vida para que puedas entender de que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por nosotros para rescatarnos de este mundo que cada día se está perdiendo más y más, pero que solamente si permanecemos reconociendo a nuestro Salvador, reconociendo al Dios Todopoderoso, podremos estar firmes en este mundo que se está descontrolando de una manera tan tremenda. Así que es nuestra oración que puedas tener encuentros con el Espíritu de Dios, encuentros con Jesús, con el Hijo de Dios, que puedas, así como este hombre Felipe y Natanael, que reconocieron y aceptaron y entendieron esa verdad tan evidente de que Jesús era el Hijo de Dios, que así tú puedas tener ese encuentro como estos hombres, que puedas reconocerle a Él como tu Señor y como tu Salvador, como el Salvador de tu alma, como el Salvador de tu vida, para que puedas encontrar esa vida eterna que todos necesitamos para no perdernos en este mundo. Así que esa es nuestra oración. Y si tú necesitas conectarte con nosotros, si tú quieres que oremos por ti, yo te invito a que tú nos sigas en las redes sociales, que tú nos sigas ahí en nuestro canal de YouTube, o que nos mandes un mensaje. Será una gran bendición el poder escuchar de ti, el poder orar por ti, contigo. Y si quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, también quiero que tú te comuniques con nosotros y que hagas esta oración, que tú digas: Señor, aquí estoy, yo abro mi corazón, Señor, y te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco, Señor, que tú eres el Salvador de mi alma. Y yo abro mi corazón, Señor. Yo te pido que perdones todos mis pecados, Señor, conscientes e inconscientemente. Perdónalos, Señor, y entra a mi vida. Ponme un sello, Señor, de pertenencia, de que yo soy hijo y hija tuya, Señor. Perdóname, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para tener una relación contigo, pero también para tener un acceso directo con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Estamos orando por ti. Si hiciste esta oración, yo te invito a que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia donde sea fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas continuar creciendo en Él y conociéndole a Él a través de su palabra. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.